Mi yerno se acercó y me llamó una carga, sin saber que el hombre que firmaba su cheque de pago una vez compartió un casillero conmigo. A los 70, aprendes a oír cosas que la gente cree que eres demasiado viejo para notar. Los suspiros. Las sonrisas forzadas. La forma en que las conversaciones se ralentizan al entrar en la habitación, como si tu presencia fuera una molestia disfrazada de cortesía. Por aquel entonces vivía tranquilamente en la habitación de invitados de mi hija, doblando mis suéteres como siempre, manteniendo mi taza de té limpia, intentando no ocupar demasiado espacio. La casa olía a café recién hecho por las mañanas y a resentimiento por las noches. Mi yerno me hablaba con cariño cuando había gente, pero cuando estábamos solos, sus palabras tenían peso, cuidadosamente elegidas, con matices mordaces. Dijo que yo era mucho que gestionar, que la independencia tenía sus límites a mi edad. Sonreí, recordando a una versión más joven de mí, segura, capaz, reconocida. Lo que no sabía era que el pasado tiene una forma de volver sobre sus pasos, especialmente cuando la gente subestima de dónde vienes. Para entonces, la vida se había reducido a pequeños y cuidadosos ritmos. Me despertaba antes de que la casa se moviera, como siempre, moviéndome en silencio para no sentirme una molestia en la mañana ajena. Enjuagaba mi taza de té justo después de usarla, limpiaba la encimera 2 veces, doblaba el paño de cocina como me enseñó mi madre, con los bordes alineados, sin arrugas. No era el miedo lo que me hacía cuidadosa. Era la conciencia. Cuando vives en casa de otra persona, aprendes cuánto espacio ocupa tu presencia. Mi yerno nunca alzaba la voz. Esa era la parte ingeniosa. Su impaciencia se filtraba disfrazada de cortesía, disfrazada de preocupación. Comentarios sobre la factura de la luz cuando dejaba una lámpara encendida demasiado tiempo. Comentarios sobre la compra, dichos a la ligera, como bromas. Los precios están disparados últimamente, decía, mirando mi plato como si estuviera midiendo mi apetito con una calculadora. Asentí, sonreí y le di las gracias. La gratitud se convirtió en un reflejo, incluso cuando nadie la pedía. Hubo un pico emocional la tarde que suspiró con fuerza al pasar por el pasillo donde yo leía. No directamente a mí, nunca tan obvio, pero lo suficientemente cerca como para sentirlo. Es que, el espacio se estrecha, murmuró, sin mirarme. Algo en mi pecho se encogió entonces. No era ira. Algo más antiguo. El silencioso reconocimiento de ser tolerada en lugar de deseada. Más tarde ese día, decidí limpiar el polvo de la estantería de la habitación de invitados donde dormía. Era una vieja costumbre, limpiar cuando mis pensamientos se sentían desordenados. Al acercar los libros, uno se deslizó y cayó suavemente sobre la alfombra. Mi anuario del instituto. Hacía años que no lo veía. La tapa estaba desgastada por las esquinas, el color se había desvanecido en algo suave y familiar. Al cogerlo, me llegó el olor a papel viejo, seco y reconfortante, como un recuerdo que no te das cuenta de que has echado de menos. Me senté en el borde de la cama y la abrí lentamente. Allí estaba yo, con 17 años, sonriendo sin restricciones, con los ojos brillantes y una postura segura. La chica de esa foto no se encogía para caber en las habitaciones. No se disculpaba por existir. Pasé el dedo por la foto, sintiendo un leve dolor que me recorría el cuerpo. Ese fue el momento de reflexión. Recordé quién era antes de que nadie cuestionara mi valor, antes de que mi edad se convirtiera en una limitación que otros se sintieran con derecho a señalar. Oí risas que llegaban desde la sala, mi hija y su marido viendo la televisión. Sonidos normales. La vida cotidiana. Cerré el anuario y me lo puse bajo el brazo, algo se arraigaba en su peso. Sentía que era una prueba. Una prueba de que había vivido plenamente, de que había contribuido significativamente, de que había importado. Esa noche, seguí mi rutina habitual, más despacio ahora. Lavé mi taza, apagué la luz de la cocina y me detuve en el pasillo cuando oí voces más adelante. No sabían que estaba allí. Fue entonces cuando me invadió una sutil incertidumbre, silenciosa pero intensa. No puedes seguirme el ritmo eternamente, dijo mi yerno en voz baja, práctica. No cruel. Peor aún, seguro. Hubo una pausa.
No pude oír la respuesta de mi hija, solo el zumbido del refrigerador llenando el espacio. El corazón me dio un vuelco, tan fuerte que tuve que apoyar la mano en la pared para no caerme. No di un paso al frente. No me anuncié. Me quedé allí, escuchando mi propia respiración, sintiendo cómo las palabras se asentaban. No hablaba de un momento. Hablaba de un futuro que ya había decidido para mí. Regresé a mi habitación sin hacer ruido, cerré la puerta con cuidado y me senté en la cama con el anuario aún en las manos. Mis dedos se apretaron a su alrededor, no con ira, sino con determinación. Algo había cambiado. No de forma drástica. No de forma drástica. Lo justo para saber que no se trataba solo de espacio, facturas o paciencia. Se trataba de lo fácil que es para la gente olvidar quién eres cuando creen que ya no eres útil. Dejé el anuario en mi mesita de noche en lugar de guardarlo. Lo dejé ahí a propósito. Y mientras me acostaba, mirando al techo, un pensamiento me persiguió, firme, sin miedo, inacabado. Vieron a una mujer mayor que disminuía la velocidad. No tenía ni idea de lo que recordaba. El cambio no llegó de golpe. Se introdujo como las corrientes de aire, suave al principio, fácil de ignorar, hasta que te das cuenta de que la habitación ya no se siente cálida. Sus comentarios dejaron de esconderse tras la cortesía. Aprendieron a valerse por sí mismos. En la cena, empezó a hacer chistes. Pequeños, contados con una sonrisa, programados para que otros los oyeran. Cuidado, dijo una vez, riendo mientras cogía la sal antes que yo. Últimamente se le olvidan las cosas. El tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Nadie rió de inmediato. Los platos tintinearon. Alguien se aclaró la garganta. Sentí el calor subirme a la cara, esa familiar sensación de vergüenza, aguda y repentina. Ese fue el punto álgido emocional, ser reducida a un chiste en una habitación donde se suponía que debía sentirme segura. Me dije a mí mismo que no reaccionara. Me concentré en la veta de la mesa de madera, en la pequeña muesca cerca de mi mesa, donde alguien había dejado caer un cuchillo años atrás. Recordé haberla pulido yo mismo, mucho antes de que perteneciera a alguien más. El pensamiento me tranquilizó. Tragué saliva, terminé el bocado y mantuve la mirada baja. He aprendido que el silencio puede ser su propia respuesta. Pero también puede ser una invitación. Los comentarios continuaban. Delante de los invitados, nada menos. Se reclinaba en su silla, con los brazos cruzados, y decía cosas como, solo nos preocupa que pase mucho tiempo sola, o, a su edad, la supervisión ayuda. Siempre dicho a la ligera. Siempre enmarcado como cuidado. Pero yo veía la intención detrás de ello. Lo sentía. Una tarde, mientras enjuagaba los platos, me vi reflejada en la ventana oscura sobre el fregadero. Mi cabello estaba pulcramente cepillado, mi blusa limpia y planchada. Me veía bien. Más que bien. Capaz. Entonces llegó el momento de reflexión, tranquilo pero firme. Pensé en todos los años que manejé un hogar, equilibré presupuestos, crié una familia, superé pérdidas sin que nadie me ayudara. La edad no lo había borrado. Lo había agudizado. Me sequé las manos lentamente, doblé la toalla y la volví a colgar en su gancho. Ese pequeño ritual importaba. Me recordaba que aún elegía cómo me movía por el mundo. Más tarde esa semana, me llegó el comentario que se me quedó grabado. Teníamos visitas, amigos suyos a quienes solo había visto una vez. La conversación derivó al viaje, luego al trabajo, luego a los planes. Él se rió, me saludó con la mano y dijo, bueno, ya pasó esa etapa. Básicamente, nos aseguramos de que esté bien. La habitación volvió a quedar en silencio. Ese silencio incómodo que te dice que todos lo oyeron, pero nadie sabe qué hacer con él. Sentí la vergüenza crecer, sí, pero esta vez fue seguida por algo más firme. Determinación. Se instaló en mi pecho como una respiración profunda tomada en el momento justo. Levanté la vista y lo miré a los ojos. Sonreí. No con dulzura. Con calma. La clase de sonrisa que dice, estoy prestando atención. Él miró hacia otro lado primero.
Esa noche, mientras estaba en la cama, miré al techo y me hice una pregunta que había estado evitando. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Haber hablado antes? ¿Salir de la habitación? ¿Reírme para mantener la paz? No hay una respuesta fácil cuando la dignidad y la pertenencia se encuentran en extremos opuestos de la balanza. Pasaron los días. La casa volvió a la rutina. El café de la mañana. Pasos en el aire. El zumbido de la vida continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero así fue. Lo sentía al escuchar ahora. Al percibir pausas, miradas, tonos. El sutil suspenso llegó una tarde cualquiera. Caminaba por el pasillo cuando oí su voz a través de la puerta entreabierta del estudio. Baja. Atenta. El tipo de voz que usa la gente cuando cree que nadie más la escucha. Solo digo que deberíamos empezar a pensar en opciones a largo plazo, dijo por teléfono. Sí, para ella. Me detuve donde estaba. Mi corazón no latía con fuerza. Se desaceleró. Cada palabra parecía deliberada, elegida, planificada. Apreté la mano ligeramente contra la pared, estabilizándome mientras el peso de esa frase se asentaba. Opciones a largo plazo. No oí el resto. No me hacía falta. Retrocedí en silencio, volví a mi habitación y cerré la puerta con cuidado. Me senté en el borde de la cama, con las manos cruzadas sobre el regazo, respirando con normalidad. Cualquiera que fuera lo que pensaba que estaba preparando, él creía que ya estaba decidido. Y ahí fue cuando entendí que ya no se trataba de una preocupación. Se trataba de control. No busqué nada esa tarde. Solo intentaba despejar un poco de espacio, viejas costumbres de toda una vida de mantener el orden cuando mis pensamientos se agolpaban. El escritorio junto a la ventana se había convertido en un lugar de descanso para papeles que nadie más parecía notar excepto yo. Recibos. Correo. Unos cuantos sobres que siempre quise archivar. Me movía despacio, con cuidado, como uno lo hace cuando está solo y nadie lo observa. Fue entonces cuando el anuario se cayó de la pila. Cayó al suelo con un golpe seco, las páginas se abrieron como abanico, como si hubieran recuperado el aliento. Me arrodillé para recogerlo, con las rodillas protestando de una forma familiar, y allí estaba, una vieja fotografía en blanco y negro que no había visto en años. Yo, a los 17 años, con el pelo recogido, sonriendo sin complejos. A mi lado había un chico con una sonrisa torcida y una chaqueta que no me sentaba bien. Por un momento, me quedé mirando. El pico emocional no fue como dolor, sino como sorpresa, una repentina calidez mezclada con incredulidad. Toqué la página suavemente, como si el papel aún pudiera recordarnos. Luego leí el nombre impreso debajo de la foto. Thomas Sale. El nombre resonaba en mi cabeza, silencioso pero insistente. Lo había visto hacía poco. Más de una vez. Mi mente se movía despacio al principio, luego más rápido, como si los engranajes finalmente se pusieran en marcha. Me levanté y caminé hacia la impresora junto al escritorio del pasillo. Había una pila de papeles allí, correos electrónicos de la empresa que mi yerno había impreso y olvidado. Ya me había fijado en el logotipo. No me había fijado en la firma. Hasta ahora. Thomas Sale. Director ejecutivo. Se me cortó la respiración. No bruscamente. Solo lo suficiente para sentarme de nuevo. El pasado no me atacó de golpe, sino que se desplegó. Recordé a Thomas como era entonces. Pedía lápices prestados. Se reía a carcajadas en la cafetería. Pasábamos notas durante las asambleas y fingía que no le importaba si los profesores se daban cuenta. No éramos muy unidos, no realmente, pero nos conocíamos. Compartíamos aulas. Compartíamos tiempo. Compartíamos una etapa de la vida en la que ninguno de nosotros imaginaba en quienes nos convertiríamos. El momento de reflexión se instaló en silencio. La vida tiene una forma de volver en círculo, pensé. No escandalosamente. No de golpe. A veces simplemente te pone algo familiar en las manos y espera a ver si lo reconoces. Cerré el anuario y lo sostuve contra mi pecho por un momento.
La tapa estaba desgastada, con los bordes suaves por años de abrirlo y cerrarlo. Pensé en cuántas veces me había mudado, en cuántas cosas había dejado ir. Y aún así, ese libro seguía conmigo. Quizás lo había conservado por eso. O quizás solo fue paciencia. Esa noche, presté más atención a la casa que en días. El zumbido del refrigerador. El tenue tic-tac del reloj en la sala. Escuché no solo los sonidos, sino lo que se escondía tras ellos, la tensión, la planificación, la certeza que mi yerno llevaba como escudo. Creía que el futuro ya estaba planeado. La sutil incertidumbre aumentó a la mañana siguiente cuando revisé el correo. Entre los sobres habituales había una tarjeta color crema, más gruesa que las demás. Mi nombre impreso nítidamente en el anverso. Sin prisa. Sin urgencia. Solo confianza. Dentro había una invitación. Un evento de reconocimiento de la empresa. Formal. Lenguaje educado. Y ahí, casi al final, una línea que me dejó los dedos paralizados. Estás cordialmente invitado como acompañante. Lo leí 2 veces. Luego una tercera. El papel olía ligeramente a tinta y a flores, como si lo hubieran sellado en una oficina tranquila donde nunca ocurría nada inesperado. 1+1. Me senté a la mesa de la cocina, con la invitación junto a mi café, mientras el vapor se elevaba lentamente en el aire. No sonreí. No fruncí el ceño. Simplemente respiré. Todavía no había triunfo en mí. Ningún plan completamente formado. Solo conciencia. Volví a pensar en Thomas. En ese chico de la foto del anuario que tampoco sabía dónde acabaría. Me pregunté si me recordaría. Si el nombre por sí solo significaría algo. O si el reconocimiento, como la verdad, necesitaba el momento oportuno para aflorar. Doblé la invitación con cuidado y la guardé dentro del anuario, marcando la página donde esperaba la foto. Luego volví a colocar el libro en el estante, ni escondido ni expuesto. Justo donde debía estar. Lo que fuera que viniera después no necesitaba ser forzado. Ya estaba encontrando su camino hacia mí. El evento se celebró en el salón de un hotel que olía ligeramente a madera pulida y café que llevaba demasiado tiempo calentándose. Una música suave flotaba entre las conversaciones, de esas que llenan el silencio sin llamar la atención. Entré despacio, no por inseguridad, sino porque quería disfrutar. Las luces eran más cálidas de lo que esperaba, y se posaban suavemente sobre los rostros en lugar de deslumbrarlos. Parecía un lugar donde las cosas debían parecer agradables en la superficie, incluso cuando algo más se escondía bajo ellas. Mi yerno se quedó cerca al principio, con la mano suspendida en mi codo, como si no supiera si guiarme o vigilarme. Tenía la misma sonrisa segura que le había visto antes, la que sugería control. Pero noté la frecuencia con la que se ajustaba la corbata, como sus ojos escudriñaban la habitación como si buscara una aprobación que aún no había llegado. Ese fue el primer pico emocional, no satisfacción, sino un cambio silencioso. Por primera vez en mucho tiempo, no era la presencia más pequeña en la sala. Apreté mi bolso con más fuerza, sintiendo el borde liso del viejo anuario que guardaba dentro. No había planeado traerlo. Simplemente me pareció apropiado. Como llevar la prueba de que el tiempo no borra a las personas, solo cambia como las ven. Cuando Thomas Ale finalmente se acercó, lo hizo sin ceremonias. Sin séquito. Sin anuncio alguno. Solo un hombre con un traje elegante y una mirada familiar. Miró primero a mi yerno, asintió cortésmente y luego se volvió hacia mí. Y tú debes ser, comenzó. Di mi nombre. El cambio en su rostro fue inmediato. Nada exagerado. Simplemente real. Sus ojos se suavizaron y luego se abrieron ligeramente, como si una puerta se hubiera abierto tras ellos. De la preparatoria Westbrook, dijo, sonriendo de oreja a oreja. Segunda fila, clase de historia. Siempre terminabas tus exámenes temprano. Sentí que se me cortaba la respiración, no por la sorpresa, sino por ser vista. De verdad. Una calidez que me invadió, firme y reconfortante. Nos reímos suavemente, con un sonido natural y natural.
Hablamos de profesores cuyas voces aún podíamos oír en nuestras cabezas, de bailes en gimnasios que olían a cera para pisos y nervios, de una época en la que el futuro parecía grande e indefinido. Mientras hablábamos, observaba a mi yerno de reojo. Estaba rígido a nuestro lado, con la sonrisa congelada, sin saber cuándo hablar ni si debía hacerlo. Cada vez que intentaba intervenir, la conversación se le escapaba con naturalidad, no por crueldad, sino simplemente porque no lo necesitaba. Ese fue mi momento de reflexión. Me di cuenta de la frecuencia con la que el poder se anuncia a viva voz y la frecuencia con la que se desvanece silenciosamente cuando se construye sobre bases equivocadas. Thomas me preguntó sobre mi vida, y respondí con sinceridad, pero con sencillez. No mencioné los comentarios. Los suspiros. La palabra carga que aún me pesaba en el pecho. No era necesario. Todavía no. No había prisa por revelar nada. La verdad tiene su propia paciencia. La sutil incertidumbre aumentó cuando Thomas se volvió hacia mi yerno y le preguntó, con naturalidad, cuánto tiempo llevaba en la empresa. La pregunta fue amable, pero el silencio que siguió no lo fue. Mi yerno se aclaró la garganta, respondió demasiado rápido y rió demasiado fuerte. Noté cómo se tensaban los hombros y cómo su confianza empezaba a resquebrajarse. Sentí algo entonces, no venganza ni triunfo, sino una serena claridad. No necesitaba presionar. No necesitaba explicar. Solo necesitaba quedarme donde estaba y dejar que la habitación hiciera el resto. Al caer la tarde, la gente empezó a marcharse en grupos, las voces cada vez más bajas y las risas cada vez más bajas. Cogí mi abrigo, lista para irme, cuando Thomas me tocó ligeramente el brazo. ¿Te quedas a tomar un café?, preguntó. Me encantaría saber más. Solo nosotros. Miré brevemente a mi yerno. Ya estaba mirando su teléfono, evitando mi mirada. La confianza que había tenido antes se había esfumado por completo. Por primera vez, parecía inseguro de dónde estaba. Asentí hacia Thomas. Sí, dije en voz baja. Mientras caminábamos hacia una pequeña zona de estar cerca de las ventanas, con las luces de la ciudad parpadeando pacientemente afuera, sentí que la historia cambiaba de nuevo. No hacia adelante. No hacia atrás. Solo más profundo. Y sabía que la siguiente conversación no sería sobre el pasado en absoluto, sino sobre lo que el presente finalmente estaba listo para revelar. Nos sentamos con nuestro café cerca de los altos ventanales, con las tazas calientes en las manos, mientras el vapor ascendía lentamente como si no tuviera otro sitio donde estar. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban sin prisa, y adentro, el ruido del evento se había reducido a un suave zumbido. Thomas no me apuraba. Nunca miraba el reloj. Escuchaba como solía hacerlo la gente, con la mirada fija, los hombros relajados, dejando espacio para que las palabras cayeran donde debían. Hablé con cuidado. No para proteger a nadie, sino para ser sincera conmigo misma. Le conté que vivía en casa de otra persona y que me trataban como una obligación en lugar de como familia. Le conté los pequeños comentarios, las bromas que no eran bromas, como el respeto se erosiona silenciosamente cuando la gente da por sentado que no vas a contraatacar. Al principio no mencioné a mi yerno. No hacía falta. La verdad tiene su propia forma. Ese fue el punto álgido de la emoción, no ira, sino alivio. Decirlo en voz alta, sin que nadie me corrigiera ni me suavizara, fue como soltar algo pesado después de cargarlo demasiado tiempo. Thomas asintió lentamente, removiendo su café aunque en realidad no lo estaba bebiendo. Dijo algo que me quedó grabado. Dijo que la forma en que la gente trata a quienes cree que no tienen influencia lo dice todo sobre su carácter. Mencionó preocupaciones que ya tenía en el trabajo, sobre el estilo de liderazgo, sobre la empatía, sobre la diferencia entre la confianza y la crueldad. Su voz no se agudizó, pero el mensaje era claro. Pensé en mi yerno, de pie antes, con esa sonrisa tensa, su seguridad deshaciéndose hilo a hilo. No me agradó. Me sentí estable. Como si un equilibrio se hubiera corregido silenciosamente. Cuando salí esa noche, el aire afuera se sentía más fresco y limpio. Caminé un poco más despacio de lo habitual, escuchando mis propios pasos, sintiéndome como no me había sentido en meses. En casa, volví a colocar el anuario en la estantería,
Esta vez no escondido, sino de pie, donde pudiera verlo. Fue como devolver algo a su lugar. Los días siguientes fueron diferentes, no drásticamente, pero sí notablemente. Mi yerno dejó de hacer comentarios sobre mi ritmo, mis planes, mis necesidades. Empezó a tocar la puerta antes de entrar en mi habitación. Preguntó en lugar de dar por sentado. Cada pequeño cambio tenía peso, como pasos que se movían con cuidado sobre hielo fino. El momento de reflexión llegó una tarde, mientras doblaba la ropa. Me di cuenta de que no había hecho nada ruidoso ni provocador. No había exigido respeto. Simplemente le había dicho la verdad a alguien que sabía escuchar, y había dejado que el resto se resolviera solo. El poder no llega con la fuerza. Llega con la alineación. Aún así, una silenciosa tensión se respiraba en la casa. La percibía en las pausas entre palabras, en cómo las conversaciones terminaban antes de lo habitual. Mi yerno evitaba quedarse en la misma habitación que yo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, apartó la mirada rápidamente, como si temiera que viera algo que aún no había identificado. La sutil incertidumbre se apoderó de mí una noche cuando llegó a casa más tarde de lo habitual. Oí la puerta cerrarse suavemente, sin portazos ni prisas. Sus pasos eran más lentos, más pesados. Atravesó la sala sin decir palabra, con los hombros encogidos, sin rastro de confianza. Me senté en mi silla junto a la ventana, con un libro abierto en el regazo, aunque hacía tiempo que no pasaba la página. La lámpara a mi lado proyectaba un suave círculo de luz, y me quedé exactamente donde estaba. No levanté la vista de inmediato. No hacía falta. Cuando finalmente lo hice, él estaba allí de pie, con las llaves todavía en la mano y los ojos fijos en el suelo. Ese era el momento de suspenso, el momento antes de que algo cambie, cuando puedes sentir que el suelo se prepara para moverse. No habló. No entonces. Él solo asintió una vez, casi para sí mismo, y pasó junto a mí hacia el pasillo, más silencioso de lo que jamás lo había conocido. Vi su sombra desaparecer por el pasillo y sentí una profunda calma en el pecho. No era victoria. No era venganza. Solo la certeza de que algo había cambiado y de que lo que viniera después ya no sucedería sin que yo lo viera claramente. No se disculpó de inmediato. Ni a la mañana siguiente, ni siquiera al día siguiente. La casa permaneció en silencio de una manera diferente, ni tensa, ni pesada, solo cuidadosa. Como si todos estuvieran aprendiendo un nuevo idioma y tuvieran miedo de decir la palabra equivocada. Lo noté en la forma en que los armarios se cerraban suavemente, en cómo se hacían preguntas en lugar de asumirlas. El respeto no siempre se anuncia solo. A veces simplemente aparece y espera a ver si es bienvenido. La disculpa llegó una noche, cuando la luz exterior se desvanecía y la cocina olía ligeramente a café y platos limpios. Se paró frente a mí, sin bloquearme el paso, sin llenar la habitación como antes. Llevaba los hombros más bajos. Su voz era diferente, mesurada, pensativa, casi insegura. Dijo que se había equivocado. No solo descuidado, sino equivocado. Dijo que no se había dado cuenta de cómo le habían dado en el clavo, de cómo habían despojado de algo en lugar de ayudar. No culpó al estrés, ni al trabajo, ni a los malentendidos. Lo asumió. Lo escuché sin interrumpirlo. No asentí demasiado rápido ni lo apresuré. Dejé que el silencio hiciera parte del trabajo. Cuando terminó, no había palabras esperándome, ninguna lista de quejas exigiendo aire. No necesitaba darle una lección. La vida ya había hecho esa parte. Le dije que aceptaba la disculpa. No porque arreglara el pasado, sino porque lo reconocía. Le dije que necesitaba que se respetara mi independencia, no que se negociara. Mis rutinas. Mi voz. Mi espacio en esta familia. Lo dije con calma, como quien afirma algo que por fin ha dejado de cuestionar. Aceptó, rápidamente, quizá demasiado rápido, pero pude ver el esfuerzo que había detrás. El esfuerzo cuenta cuando es constante. Después de eso, primero recuperé las cosas pequeñas. Elegí mi propio horario sin dar explicaciones. Reorganicé la sala como me gustaba, acercando una silla a la ventana donde la luz de la tarde cae en su justo punto.
Volví a dar mis paseos, lentos y constantes, no para demostrar nada, solo porque me pertenecían. Cada pequeña decisión se sentía como una puntada silenciosa que recomponía algo. El momento de reflexión llegó una noche en que me encontré riéndome, de verdad, de algo en la televisión, sola en la habitación, cómoda en mi propia presencia. Me di cuenta de cuánto me había encogido sin darme cuenta. No de golpe, sino poco a poco, hasta que incluso mi alegría sintió que necesitaba permiso. Esa noche, no lo necesité. Bajé el anuario del estante, no porque lo necesitara, sino porque lo quería cerca. Pasé los dedos por los bordes desgastados, los rostros familiares congelados en el tiempo. Pensé en la chica que era entonces, esperanzada, segura de que tenía algo que ofrecer al mundo. No la había perdido. Simplemente me había vuelto más callada con la edad, confundiendo la ternura con la debilidad. Hay una diferencia. Ahora lo sé. Los días se hicieron más llevaderos. Las conversaciones se fueron acomodando a un ritmo natural. Mi yerno me hablaba con cariño, no con cautela. Ahí también hay una diferencia. El cariño es genuino. La cautela es miedo. Yo prefería lo primero, y creo que él también. No nos hicimos amigos de la noche a la mañana, y eso estaba bien. El respeto no requiere intimidad. Solo requiere reconocimiento. Una noche, me quedé junto a la ventana mientras el cielo se tornaba de ese suave azul grisáceo que siempre me hace reflexionar. La casa a mis espaldas estaba tranquila. Habitada. Segura. Sostuve el anuario con una mano, no como prueba, ni como palanca, sino como recordatorio. Algunos capítulos no cierran con fuerza. Simplemente dejan de doler. Esa fue la liberación emocional, ni triunfo ni victoria, sino paz. Ganadísima. No expresada. De esas que se asientan en el pecho y se quedan. Entonces comprendí que la justicia silenciosa no se trata de ver caer a alguien. Se trata de recuperar la plenitud de uno mismo y comprender que nadie puede moverte sin tu consentimiento. Algunas lecciones llegan tarde en la vida. Eso no las hace más pequeñas. Al contrario, las hace más profundas. Volví a colocar el anuario en el estante y apagué la luz. Mientras caminaba por el pasillo, mis pasos se sentían seguros. Sin prisas. Ya no llevaban nada pesado. Solo yo. Completo. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y considera suscribirte. También puedes dejar una palabra en los comentarios, quizás dime desde dónde la estás viendo o qué hora es. A veces, una palabra basta para decir que estuviste aquí.